Listo, arquitecta. Bueno, perfecto. Con audio, video, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con las jornadas estas de actualización y vamos a continuar con lo que comenzamos el día martes, que eran las instalaciones sanitarias, que como habíamos contado un poco, recapitulando lo que habíamos visto, las instalaciones sanitarias comprendían tanto la provisión de agua como la evacuación o el desagüe de lo que son los efluentes y también de lo que es fluvial, ¿sí? Y habíamos dividido, aprovechando que se nos dividía así por temas, para ver el martes pasado lo que fue provisión de agua y en el día de hoy vamos a ver lo que nos quedaba, que era desagües locales y fluviales. Bueno, por las dudas se nos asume a alguien que no estuvo el día martes. La idea un poco de cómo dar, digamos, la temática es hacer un repaso por las cuestiones normativas que están vigentes. El martes les había contado que la normativa vigente en cuanto a lo que son instalaciones sanitarias es la norma de obras sanitarias, la ex obras sanitarias, que la última actualización tiene más de 30 años, por lo cual hay muchas cosas que han quedado desactualizadas, otras están vigentes y aún se respetan, y otras desactualizadas, principalmente lo que tiene que ver con materiales, artefactos, que tiene que ver un poco más con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un repaso y hacemos un poco un mix de lo que es la normativa con la actualidad y los materiales actuales y las recomendaciones actuales y las cosas que hay en el mercado. Eso como para encuadrarlo un poco, y también otro encuadre o recorte que le hemos dado es, por cuestiones también de tiempo, dirigirnos o ver más los aspectos a una escala media-baja, una escala doméstica, de locales comerciales y demás. Bueno, los que estuvieron el martes me escucharon decir lo mismo, pero por las dudas repetimos. Como les decía entonces, bueno, el día de hoy vamos ahí les muestro también, como hicimos el otro día, un poquito de lo que vamos a ver. Como les decía, vamos a ver lo que son las instalaciones locales y fluviales. Dentro de lo que es la instalación local, vamos a ver las tres partes que tiene, los tres sistemas que la componen, que son el sistema primario, el secundario y las ventilaciones. Vamos a ver un poco de cómo funciona cada una de estas partes, las reglamentaciones, cuáles son los puntos de acceso y demás. Vamos a ver los sifones, los espacios técnicos a trabajar, los materiales, y vamos a distinguir un poco entre lo que es un sistema estático y dinámico. Después vamos a pasar a lo que es fluvial. Vamos a ver las distintas partes también, tanto los desagües para cubiertas, después los desagües en vertical y los desagües a nivel de terreno. Vamos a ver todo esto relacionándolo con la normativa, con la reglamentación y un poquito del cálculo para justamente los componentes de fluvial. Y la documentación, que también nos había quedado como pendiente del martes, ya que les dije que lo íbamos a mostrar todo completo en las instalaciones sanitarias completas. Habiendo dicho eso, comenzamos entonces con lo que es cloaca. Lo que tienen ustedes acá es lo que la ex obra sanitaria nos dice que es un servicio mínimo que debe tener cualquier inmueble, y en este, digamos, servicio mínimo ya podemos empezar a distinguir las tres partes que componen la instalación cloacal. Esas tres partes, bueno, la instalación cloacal, acá yo les había puesto un poquito lo que es la definición, que, bueno, tiene que ver justamente con el saneamiento y la higiene, y tiene por objeto la rápida y segura eliminación de los líquidos residuales y las deyecciones humanas. Y ahí ya también nos da como una pista de lo que van a ser las cuestiones y reglamentaciones con respecto a lo que es el trazado en esto de rápida y segura hacia el exterior, ¿no? Volviendo un poco a lo que es el gráfico, en este ya el gráfico de lo que la norma considera un servicio esencial, distinguimos ya las tres partes. Distinguimos
Un desagüe secundario está formado por una cañería principal a la cual se le van a ir uniendo en forma de ramas distintas cañerías que también van a ser primarias y que se van a unir, ya vamos a ver por medio de qué, a desagües secundarios. Y esta cañería principal o primaria va a tener ventilaciones. Esas son las tres partes. Vamos ahora viendo mejor cada una de ellas. En cuanto a lo que es el desagüe primario está relacionado directamente con las eyecciones humanas y con las piletas de cocina, ¿sí? Entonces van a recibir el desagüe de inodoros, mictorios, piletas de cocina, piletas de piso, que ya también las vamos a ver, y esta instalación, este sistema se encuentra aislado, herméticamente está cerrado en el interior. Se va a poner en contacto con la atmósfera recién en el exterior de la vivienda por medio de las ventilaciones. Y con respecto a lo que es el sistema secundario, digamos, el límite que los divide es un sifón, que es lo que se denomina justamente el cierre hermético. En cuanto a lo que es el desagüe primario, los diámetros que vamos a trabajar, que se trabajan, digamos, en la escala que estamos viendo, porque en escalas mayores, bueno, se trabajan también otros diámetros. Los diámetros son de 50, 63 y la cañería de 110, ¿sí? La cañería principal en realidad es de 110. Después, las de 50 y 63 son algunas, por ejemplo, como esto que vemos acá, de las ramas que se van a ir uniendo a esa cañería principal, pueden tener estos diámetros menores, ¿sí? O por ejemplo la de 50, que es la descarga del sifón de cocina, es de 50. El desagüe secundario, a diferencia del primario, recibe las descargas que tienen que ver con el lavado y la higiene personal. Entonces va a recibir las descargas de bidet, lavabo, ducha, pileta de lavar, lavarropas, ¿sí? Todos los otros artefactos que no habíamos nombrado antes en el sistema primario van a ser parte de lo que es el sistema secundario, y este sistema secundario se va a unir, como habíamos dicho el primario, por medio de las piletas de piso, que son las que contienen sifón, ¿sí? Los diámetros para estas cañerías es de 40. Y en cuanto a las ventilaciones, que es la tercera parte, son el conjunto de cañerías que decíamos que vinculan la red primaria, que está hermética en el interior, con el exterior. Y también garantizan que la presión de la instalación sea constante. Ahí vamos a ver un poquito más de eso de presión. Y en cuanto a los diámetros que se pueden utilizar para ventilaciones, también son de 110 y de 63. Vamos ahora a ver un poquito más de lo que es este sifón, que es el límite entre nuestro sistema primario y el secundario. El sifón en sí es una pieza que por su geometría, que esta es la geometría, acá tenemos distintos tipos de sifones en distintos artefactos, la geometría lo que hace es permitirnos que se genere un tapón de agua, ¿sí? Y este tapón de agua lo que nos va a permitir es que los olores no ingresen a la vivienda. Esto es lo que lo hace hermético. ¿Cómo funciona, digamos, este tapón? Vemos que hay una geometría y acá nosotros tenemos que tener una carga de por lo menos 5 centímetros. Habíamos visto el martes, cuando nos referíamos a carga, nos referíamos a una diferencia de altura, ¿sí? Que genera una cierta presión. Entonces, cuando nosotros decimos carga, estamos hablando de diferencia de nivel. Que haya una carga de 5 centímetros implica que haya acá una diferencia entre este punto y este de por lo menos 5 centímetros, ¿sí? Si existe esa carga de agua, yo me aseguro de que esto funcione justamente como un tapón. Esto, por ejemplo, es una pileta de piso que tiene un sifón. El ingreso, digamos, de lo que yo estoy evacuando tiene este sentido. Esta sería mi cañería secundaria, esta sería mi cañería primaria. Digamos, el sentido del fluido es este. Cuando yo no estoy, digamos, eliminando fluidos, acá se genera el tapón, pero los olores no pueden volver. Este es el caso del inodoro.
y este es el sifón de cocina. Acá tenemos, esto normalmente no se ve, tenemos ahí algunas presentaciones como comerciales en las que se ven los sifones de cocina, que vienen, bueno, de distintos materiales, vienen para bachas simples, dobles, triples, vienen así para embutir, ¿sí? Este es un sifón de embutir, que también este sifón se puede utilizar en algunos artefactos. ¿Qué pasa cuando este sifón, digamos, no funciona? Se genera lo que se llama el desifonaje. Ese desifonaje, obviamente, que puede tener inconvenientes en la instalación. Y, bueno, algunos de los motivos por los cuales se puede dar el desifonaje son, por un lado, puede ser por mal uso de la instalación o el deterioro de algún artefacto. En cuanto al mal uso, puede ser, por ejemplo, que tiremos en un inodoro un trapo, una toallita absorbente, algo por el estilo. Entonces, ese material por capilaridad absorbe el agua y lo que va a hacer secar justamente el sifón. Entonces perdemos el tapo. Esa puede ser una de las opciones. Otra, que el elemento, por ejemplo, esté fisurado y se esté perdiendo el agua. O que, por ejemplo, si no tiene mucho uso, eso suele suceder con las piletas de piso, que son abiertas, que si no hay mucho uso, el agua se empieza a evaporar, entonces el tapón desaparece. Otro, digamos, de los motivos del desifonaje puede ser una mala instalación, y esto tiene que ver con la ausencia de las ventilaciones. Y antes decíamos que la ventilación también nos sirve para mantener las presiones estables dentro del sistema. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Acá tenemos un gráfico, si yo no tengo ventilaciones, que sería este caso. Por ejemplo, si yo voy a generar una descarga en este inodoro de acá, cuando esta descarga venga por este punto y genere una presión sobre esta columna, lo que va a hacer, por un lado, va a ser, la presión esta me va a generar un desifonaje que se llama construcción en el inodoro que yo tengo arriba, ¿sí? Y cuando la presión venga hacia aquí, me va a generar lo que se llama un desifonaje por compresión en el inodoro que yo tengo abajo, ¿sí? Aquí el tapón, digamos, como que va a tender a salir, y en este caso el tapón fue succionado. Entonces, esas son algunas de las consecuencias de una deficiente instalación en cuanto a lo que son las ventilaciones. Ahora entramos un poquito más en lo que es el sistema primario, lo vamos a ir viendo a cada uno con más detenimiento. Y esta cañería principal, que decíamos que era la que compone el sistema primario. Gran parte del trazado de la cañería principal tiene que ver con la norma. Estas son algunas de las cuestiones que sí están vigentes al día de hoy. Y es una instalación que tiene bastante reglamentación. Primero, porque lleva fluidos que, en caso, digamos, de haber filtraciones o una mala ejecución, pueden generar patologías bastante importantes en lo que es la construcción. Entonces tiene varios requerimientos en cuanto a lo que es el trazado. Algunos de los requerimientos, bueno, como ya lo habíamos visto desde la definición de la instalación cloacal, es que el trazado debe ser lo más rápido y directo hacia el exterior, ¿sí? Una vez visto eso, tengo después algunos otros requerimientos, como por ejemplo, que en el caso de que necesite hacer cambios de direcciones, estos cambios de direcciones deben realizarse con un ángulo mínimo de 45 grados, con estas conexiones a 45, y si no, puedo interponer también cámaras de inspección para absorber justamente este cambio de dirección. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, esta es mi cañería principal, y a esta cañería principal, a modo de árbol, yo me voy a ir uniendo con mis ramas primarias. Todas estas ramificaciones que yo voy a ir haciendo y que voy a ir uniendo no pueden tener menos de 90 grados, ¿sí? Si yo tuviera ramificaciones desde este lado, es lo que se denomina estar en contrapendiente, porque recuerden que esta cañería tiene una pendiente, entonces es como que voy hacia allá para después venir hasta acá. Hay algunas excepciones, que el ángulo puede ser menor, que es cuando tengo piletas de piso con conexiones con diámetros muy reducidos, ¿sí? Entonces estos son algunos de los requerimientos. Otro es la distancia
de esta cañería con respecto a lo que es el eje medianero, la distancia no puede ser menos de 80 centímetros cuando estoy en planta baja y voy enterrado, o voy, si no es un jardín, voy por un contrapiso, lo que sea. El único caso en que puedo irme hasta el eje medianero es cuando estoy en un sótano, ¿sí? Porque en ese caso yo puedo hacer una inspección ocular de la instalación que va a quedar suspendida, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un subsuelo, tengo un sótano, puedo ir con la cañería hasta el eje medianero y va a quedar adosada ahí. Y yo voy a poder hacer una inspección de eso. Otra de las cosas que nos marca la norma con respecto a lo que es esta cañería primaria es la pendiente que debe tener, ¿sí? La pendiente, la máxima es de 1,20, eso quiere decir que puedo, digamos, descender hasta 5 centímetros por metro, y la mínima es de 1,60. Quiere decir que sería descender 1,6 centímetros por metro. Dentro de esos rangos yo me tengo que mover, porque de lo contrario, las eyecciones que nosotros, digamos, los efluentes que van por la cloaca, tienen partes sólidas y partes líquidas, ¿sí? Si yo modifico esa pendiente, corro el riesgo, por ejemplo, de que si la pendiente es mayor, los líquidos vayan más rápido que los sólidos y los sólidos queden acumulados en la cañería. Y si la pendiente es menor que eso, también corro el riesgo de que el líquido no tenga la fuerza suficiente para empujar los sólidos y también queden atascados en la cañería. Por eso es el tema de las pendientes. Después, esta cañería principal, como les había dicho un poquito ahí cuando vimos los temas, esta cañería principal debe tener accesos, ¿sí? Yo tengo que poder acceder a esta cañería para inspeccionar y, en el caso de ser necesario, también desobstruir si ha habido algún inconveniente. Para poder principalmente desobstruir, la longitud entre los puntos de acceso no puede ser infinita, porque si no, no voy a tener manera de llegar a solucionar una obstrucción, ¿sí? Entonces, los puntos máximos entre elementos de acceso es de 15 metros. Y hay algunas excepciones. Los puntos de acceso pueden ser las cámaras de inspección, los caños cámara, los inodoros pedestal, ¿sí? Hay varios puntos de acceso. Y las excepciones para que esta longitud sea mayor a 15, esto es simplemente por el hecho de los 15 metros, de que si yo tengo que desobstruir, pueda llegar con una varilla a desobstruir. Más de 15 metros no me va a dar. Entonces, ¿cuáles son algunas de las excepciones? Por ejemplo, si yo tengo 2 cámaras de inspección, puedo acceder de los 2 lados. Entonces, cuando tengo 2 elementos de inspección, puedo llevar la distancia hasta 30 metros. Y la podría ampliar 15 más si pongo en este punto, por ejemplo, una boca de inspección. Entonces yo puedo acceder 15, 15 y de acá 15 y no me queda ningún punto ciego, digamos, o sin poder llegar. Otro de los requerimientos es que en el caso de tener conexión a red, la última cámara de inspección, o la que queda, digamos, más próxima al eje medianero, perdón, a la línea municipal, nos quede a 10 metros de la línea municipal. Bueno, y esto también está en la norma, que, por cierto, haciendo un paréntesis, ya les pasé a la gente del colegio toda la información. Y dentro de esa información, como les había dicho el martes, está la norma gráfica de la ex obras sanitarias, que están todos estos gráficos. Bien, habiendo visto un poquito esto de las distancias, vamos a ver con más detalle cómo son estos puntos o elementos de acceso. Como decíamos antes, bueno, el principal o por ahí el más importante son las cámaras de inspección. Las cámaras de inspección siempre deben tener fácil acceso y estar en lugares abiertos, ¿sí? En el caso de que yo no tenga la posibilidad de que estén en un lugar abierto, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora decirle los edificios de Nueva Córdoba, que estoy entre Medianera y todo, la cámara de inspección debe quedar en lugares comunes, ¿sí? En lugares de paso común. Y está prohibido que estas cámaras
queden, por ejemplo, en cocinas, en habitaciones, en comedores, ¿sí? Estas cámaras, bueno, al igual que algunos otros puntos de acceso, como son parte simplemente de la cañería principal, son herméticos. Todos estos elementos tienen tapas herméticas para mantener esa estanqueidad de la que veníamos hablando que tiene la cañería principal. El tamaño de estas cámaras es de 60 por 60. Se pueden hacer in situ, poco se hacen ya, pero bueno, también vienen ya, actualmente están en el mercado y vienen de diversas maneras, con conexiones, digamos, con 3 conexiones o con más conexiones. Estas tapas, dependiendo del uso, si las voy a usar o no, destapo o no destapo. La única consideración que hay que tener en cuenta con respecto a esto es que la profundidad máxima de las cámaras es de 1,20. En el caso de que, porque, no sé, tengo un sistema que es muy largo y ya son las últimas y ya la profundidad es mayor, en ese caso, cuando la profundidad es mayor ya a 1,20, lo que necesito es ampliar la parte justamente de la inspección a los fines de que un operario pueda entrar, ¿sí? Imagínense ustedes en un cuadradito de 60 por 60, si tienen que inspeccionar más de 1,20 m de profundidad, no hay forma de agacharse ni hacer nada ahí adentro. Entonces se amplía el tamaño de la cámara simplemente para que pueda ingresar un operario y manipular ahí adentro. En ambos casos también, tanto las hechas in situ como las compradas, digamos, tienen un desnivel desde el punto de entrada hacia el punto de salida. Perdón, es al revés. Este es el sentido del flujo. Y también lo que tienen, bueno, es una pendiente mínima, tienen que tener una pendiente mínima que es de 0,35. Como ven, este tipo de elementos no acumula agua, ¿sí? Los efluentes no los va a acumular, simplemente los efluentes por acá deben pasar y lo único que me permite es que si yo necesito pueda entrar a inspeccionar. Si yo en algún momento entro a inspeccionar y acá tengo agua, es porque evidentemente tengo una obstrucción, lo que se denomina aguas abajo, ¿sí? Acá los efluentes simplemente deben circular. La boca de acceso, que es otra de las que utilizamos más en estas escalas, es también como una pequeña cámara de inspección, por supuesto que es hermética, y esta también se la utiliza en interiores, es por ejemplo la que utilizamos siempre con la pileta de cocina, y queda siempre con una tapa hermética al ras del suelo. Las piletas de piso son las que ya veníamos diciendo un poco, las que nos permiten conectar el sistema secundario con el primario, ¿sí? Entonces acá se va a dar comienzo al sistema primario, a diferencia de todas estas que ya están dentro del sistema. Estas son el inicio del sistema primario. Lo que tienen estas aquí es un sifón, y en esta parte, que sería como la parte ascendente del sifón, se amplía para que entren todos los desagües secundarios que yo necesito. Estas piletas de piso, bueno, pueden ser abiertas o cerradas también. Generalmente se utilizan las abiertas porque me permite también, digamos, desaguar ahí los líquidos que pueda haber en el ambiente, en la habitación donde yo esté, en ese núcleo húmedo. La característica que tienen estas piletas de piso también tiene que ver un poco con lo que veníamos viendo del trazado y los ángulos. Fíjense que, por ejemplo, vienen con 5 bocas como esta o de 3 bocas de entrada, y en todos los casos fíjense que las entradas siempre quedan como mínimo a 90 grados de la salida, ¿sí? No forman ángulos menores con la salida. Esta es la salida, desde acá, digamos, desde la perpendicular para el otro lado voy a tener todas las entradas, para que no me queden acá cañerías sin contrapendiente, igual que esta. Desde la perpendicular hacia el otro lado voy a tener todas las entradas. Y el caso de los caños cámara, que es otro de los que más usamos en esta cuestión más como doméstica, se utilizan para las montantes verticales, ¿sí? Esos serían como los puntos de acceso
más importantes. Vamos ahora a lo que es el desagüe secundario. El desagüe secundario, bueno, como habíamos dicho, va a recibir el efluente de todos los otros artefactos que no hayan sido primarios, como bidet, lavatorio, las duchas, pueden ser los lavavajillas, lavarropas. Va a recibir todo esto por medio de la PPA que lo va a conectar con la cañería primaria. ¿Cuál es la recomendación de la norma con respecto a estos desagües que son como mucho más simples? La única recomendación es que el sistema de desagüe secundario se resuelva dentro del mismo núcleo húmedo donde están. Es decir, que tanto los artefactos como la PPA a la que van a desaguar se encuentren todos en el mismo núcleo húmedo. Acá les puse, muy parecido a lo que veníamos haciendo la semana pasada, que les mostraba que por ahí los fabricantes de los materiales y demás son los que van llevando ahora todas las cuestiones en cuanto al uso de los materiales. Este gráfico es extraído justamente de un manual de uno de los proveedores fabricantes de cañerías, y fíjense cuál la idea esta de que todas las instalaciones secundarias se resuelven dentro del mismo recinto o núcleo húmedo. Entonces, por ejemplo, en el baño, todas terminan en esta pileta de piso que se conecta a su primario. En el toilet pasa lo mismo y en el lavadero pasa lo mismo, ¿sí? Este tipo de desagües, que es el que nosotros más utilizamos, se denomina americano o abierto, ¿sí? En que digamos, todos los artefactos secundarios van a desaguar una PPA. Hay otro que se llama cerrado o inglés, que en realidad no lo utilizamos mucho nosotros, en el que cada artefacto secundario va a descargar a un sifón propio, ¿sí? Y ese ejemplo está aquí mismo. Fíjense, acá hay un lavavajillas, y este lavavajillas ya sale con cañería primaria que se va a conectar a esta base que está acá abajo. Y eso es porque este lavavajillas ha sido conectado a un sifón directamente acá, ¿sí? Esto es lo que se denomina el sistema cerrado o inglés. Normalmente por ahí en nuestro medio lo que hacemos es poner acá una PPA y conectar el lavavajillas a la PPA, y de la PPA recién a la base. Ahí tenemos, digamos, en este tenemos los dos ejemplos de sistema. Vamos ahora con lo que son las ventilaciones. Como decíamos antes, las ventilaciones, bueno, tienen por función conectar con el exterior para mantener la presión hidráulica dentro del sistema, pero además también lo que permiten, como nosotros vamos a tener efluentes dentro de las cañerías, y esos efluentes tienen materia orgánica, todos esos efluentes ya vamos a ver que se van a tratar dentro o fuera del terreno, pero deben ser tratados. Lo que permite también la ventilación es que esos efluentes comiencen a ser tratados gracias a que va a haber bacterias aeróbicas, digamos, en la instalación. Si esa instalación estuviera cerrada herméticamente, no podrían las bacterias ya comenzar su proceso de putrefacción en la cañería. Bien, ¿cuáles son los requerimientos de estas ventilaciones? La ventilación lo que hace es sacar los gases que van produciendo las deyecciones, ¿sí? Esos gases, ¿cómo salen por esas cañerías? Simplemente por diferencia de presión con el aire atmosférico, ¿sí? La diferencia de presión permite que los gases salgan hacia el exterior. Pero nosotros sabemos que los accesorios, las reducciones o los tramos muy largos de cañería van generando fricciones, van generando una pérdida de carga. Entonces, uno de los requerimientos es que la ventilación también no tenga cambios bruscos de dirección ni reducciones, porque eso podría perjudicar esta circulación natural que se da por la diferencia de presión del gas y el aire, ¿sí? Esa pérdida de carga podría generar que esta circulación no se dé. Y otro de los requerimientos es que estas ventilaciones culminen lo que llamamos a 4 vientos, porque el viento también tiene un efecto de succión y ayuda a sacar los gases. En cuanto a lo que es el trazado de estas ventilaciones, en general
las cañerías de ventilación son de 110, y digo en general porque hay unas excepciones que ya las vamos a ver. Y esta cañería de ventilación de 110 se pone siempre en el artefacto más alejado a la red. Y en el caso de que no tengamos red, digamos, a lo que nos referimos con el más alejado de la red es el artefacto que va a estar más alto. Como la cañería siempre va con un dependiente, el más alejado del sistema es el que está más alto, ¿sí? Entonces, donde tengamos nosotros nuestro artefacto más alto, por ejemplo, en este sistema es un inodoro, acá no hay un inodoro, entonces lo ponemos en la boca de acceso, que es el elemento primario que tenemos primero. Ahí va a salir la ventilación. Como habíamos visto antes, la cañería primaria es como el tronco a la que se van uniendo distintas ramificaciones. Si nosotros tenemos cámaras de inspección en esas ramificaciones, o sea, no sobre la cañería principal, esas cámaras de inspección fuera de la cañería principal tienen que tener también ventilación, ¿sí? Otras de las consideraciones con respecto a lo que es la ventilación es, bueno, cuáles son las excepciones para poder tener diámetro 63. Se puede tener diámetro 63 cuando nosotros tengamos una vivienda que tenga el servicio mínimo, que es el que habíamos visto antes, que es un baño y una pileta de cocina, eso es el servicio mínimo. Cuando sea de una planta, tenga nada más que el servicio mínimo y el recorrido de la cañería principal no tenga más de 15 metros, ¿sí? En este caso, se puede poner solamente una ventilación de 63. Después también hay otras, podemos agregar más ventilaciones, digamos. Si esta es nuestra instalación y el sentido del fluido es este, y estas son nuestras ramificaciones que se van uniendo a la cañería principal, estas ramificaciones no pueden tener más de 10 metros. Cuando estas ramificaciones tienen más de 10 metros, necesito también ventilar. No me es suficiente con la ventilación que tengo en el punto más alejado, porque ya nos abrimos demasiado. Y también hay algunas excepciones en que esta distancia puede llegar a ser de 15 metros. Otro de los requerimientos de lo que son las ventilaciones es, como decíamos antes, que la ventilación sea a 4 vientos. Entonces, dependiendo en qué punto nosotros salgamos de la cubierta, es cómo debe ser la altura. Entonces, por ejemplo, si nosotros salimos a una azotea que es accesible y nuestra cañería de ventilación está a menos de 4 metros de aberturas, de puertas, de ventanas o de parapetos que tengan más de 2 metros, si está a menos de 4 metros, esta ventilación debe elevarse 2 metros sobre esos elementos, ¿sí? Si está a más de 4 metros, la ventilación puede tener 2 metros. Después, si yo tengo una cubierta que no es accesible, la ventilación tiene que tener 30 centímetros. Y en el caso de que la ventilación vaya adosada, por ejemplo, a la pared de un tanque, la ventilación debe superar la tapa hermética y la ventilación del tanque. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el tanque tenía ventilación? Debe superar esa altura en 50 centímetros para evitar contaminar al tanque. Vamos ahora a ver un poquito de lo que son los espacios técnicos que requieren estas instalaciones. Y acá hay un poco más de diferencia de lo que habíamos visto en el sistema de agua, y la diferencia es básicamente porque estamos trabajando con diámetros muy distintos, con diámetros mucho mayores. Entonces evidentemente los espacios por los que pueden recorrer las instalaciones cloacales no son los mismos que veníamos viendo en la instalación de agua. En cuanto a lo que es el recorrido horizontal, podemos distinguir en lo que es el recorrido horizontal en planta baja, donde la instalación va a ir enterrada, va a tener una tapada mínima, ¿sí? Y también vamos a tener, en cuanto a lo que es recorrido horizontal, en niveles más altos, la instalación esta puede desarrollarse en los tramos horizontales, en losas rebajadas, o puede desarrollarse también de manera suspendida, digamos, colgando, perforada la losa, colgando por debajo de la losa.
Esos son los espacios técnicos horizontales. En cuanto a los espacios técnicos verticales, ya no tenemos la posibilidad de llevar cañerías por muro, excepto los trámites de cañería de desagüe secundario. Por ejemplo, el desagüe de un lavarropas, yo lo llevo un tramito por pared hasta que ya agarro el espacio técnico horizontal, ¿sí? Excepto esos trámites de descarga de algunos artefactos secundarios, no se pueden llevar las instalaciones cloacales por muro. Y también, como decimos, se tiene su lógica en cuanto al diámetro. Imagínense si pudiera pasar un caño de 110 por un muro, lo rompí todo, pasé de lado a lado al muro. Entonces, para los conductos, digamos, verticales, los conductos verticales que van a ser las cañerías verticales, tanto la primaria, porque la secundaria sabemos que se resuelve dentro del recinto, para la cañería primaria, que me puede conectar distintos niveles, y la ventilación, que me puede conectar distintos niveles, vamos a utilizar espacios técnicos diseñados para eso. Y bueno, y lo que sí tiene de similar a lo que es agua es que, y también va a ser igual en pluvial, es que está prohibido recorrer elementos estructurales, ¿sí? Lo que sí puedo hacer, como habíamos visto en agua, es prever pases. Y vamos a entrar un poquito en análisis de algunas fotos. Fíjense, esta, por ejemplo, es un desagüe a nivel de terreno. Entonces, previo a hacer el hormigonado de los encadenados inferiores, se deja previsto los pases para después realizar la instalación, este es el lado interno, y la salida hacia el exterior, ¿sí? Esto es lo mismo, es el mismo punto, una vez cubierta la instalación. Los espacios técnicos horizontales que veíamos a nivel de planta alta, en las plantas más elevadas, que podían ser uno de los tipos, es los rebajes de losa. En esta foto hay que dar medio lejos, pero hay varios rebajes de losa. Fíjense, este es después de hormigonar, que tienen todavía marcado. Acá se ven un poco más de cerca algunos otros. Este es el rebaje, donde se va a desarrollar el núcleo húmedo y se dejan estos, pueden ser molones de tergopol, pueden ser ladrillos. La cuestión es dejar marcado a dónde van a estar los espacios técnicos verticales que estuvimos diciendo para conectar las cañerías hacia el punto más bajo. Después de esto, después del hormigonado se rompe y nos queda la perforación. Esto seguimos con los espacios técnicos en losa rebajada. Fíjense, acá es la resolución de un baño, donde acá va a estar el inodoro, la pileta de piso, el bidet, por allá está la ducha y de este lado está la bacha. Fíjense que una vez que se arma, ya lo que esto se denomina la araña de la instalación, cuando se arma, se lo va fijando para que esto después no se nos empiece a mover todo hasta el momento que lo terminemos de tapar, ¿sí? Inclusive se lo va como apuntalando, se le puede ir poniendo bloques debajo para que esta cañería no se nos vaya moviendo. Y en aquel punto se alcanza a ver que esta cañería primaria va hacia allá, hacia el espacio técnico vertical. Después por aquí va a bajar esta cañería. Y se ve un poco también de lo que veíamos la semana pasada, de lo que es el recorrido del agua, para las cañerías de agua. Y este también me gustó ponerlo, una de las imágenes, como les decía antes, de los proveedores. Está súper interesante ver los manuales de los proveedores, porque como les comentaba desde el martes, la norma está súper desactualizada con lo que refiere principalmente a los materiales, a las cañerías. Entonces, si ustedes ven la norma, hay un montón de recomendaciones de cómo utilizar, qué hacer y qué no, pero con materiales que ya ni se usan. Entonces, como ya no tenemos una norma que nos rija en el uso de los materiales actuales, lo mejor es ir a buscar los manuales de los fabricantes donde nos explican paso a paso cómo ir haciendo. Esto también lo veíamos la semana pasada, el tema cuando tengo espacios técnicos verticales, que la cañería debe ir sujeta, que hay puntos fijos y hay puntos que simplemente me sirven de agarre para que la cañería no se me vaya, pero no son fijos, puntos que se deslizan y hay otros que sí son fijos.
Y la diferencia de separación entre estos puntos va a depender un poco del material, de la calidad del material y del fabricante. En este caso que usamos los mismos diámetros. La semana pasada no, el encuentro pasado vimos que también dependía del diámetro, pero en este caso usamos siempre los mismos diámetros. En estas imágenes tenemos espacios técnicos también horizontales, pero suspendidos, ¿sí? Están por debajo de la losa y después todas estas, la araña acá, que decíamos recién, todo esto se va a cubrir con un cielo raso. Fíjense que también hay instalaciones de agua en esta parte. Y todo esto por ahí también tiene que ver un poco con lo que es el diseño y la arquitectura de poder generar estos espacios e incluirlos en el diseño, que después no queden como algo agregado. Fíjense, por ejemplo, esto que también fue generado para un espacio técnico, después termina siendo simplemente un detalle en el cielo raso. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener con este sistema? Es que así como vimos que en la losa rebajada se dejaba el molón para el espacio técnico, acá se va dejando para cada uno de los desagües de los artefactos. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de instalaciones, tenemos que ser muy cuidadosos con el replanteo previo al hormigonado para no llegar a lo que decíamos que no se podía, que era terminar quitando una losa o parte de la estructura. Y acá un poco de lo que son los espacios técnicos verticales, que si bien los hemos estado viendo ahí en las fotos anteriores, lo que decía, integrar los espacios técnicos como tal vez detalles de lo que es la arquitectura. Acá tenemos un espacio técnico por el que van las cañerías de agua, acá tenemos una montante, ¿sí? Y en estos gráficos también se ve claramente dónde están los espacios técnicos que están próximos a los núcleos húmedos que sirven. Eso también es como importante en planta, la ubicación del espacio técnico, que no nos quede demasiado alejado del núcleo del cual va a recibir los desagües. Porque recuerden que también mientras más recorrido horizontal tengamos, mayor es la pendiente que vamos a necesitar, porque esta cañería tiene pendiente. Y por ahí tal vez en una vivienda de un nivel, esa pendiente 5 centímetros más, 5 menos, no nos influye. Cuando ya empezamos a repetir los niveles, por ejemplo en un edificio, 15 centímetros más piso a piso, termina haciendo la diferencia. Y acá el único, digamos, espacio técnico vertical por muro permitido, que como les decía, es el desagüe de algún artefacto secundario, que en este caso creo que era de un lavarropas. Un poquito con respecto a lo que son los materiales. Igual que en agua, lo que más se utiliza actualmente son los materiales sintéticos, tanto el polipropileno como el PVC, y vienen de distintas calidades, también con distintas propiedades, cada uno de estos. Y en cuanto a lo que son las uniones, pueden ser tanto cementadas, es decir, con adhesivos, que vienen especiales para eso, o pueden ser con labios y O-ring, que son los aros de goma, estos que nos permiten por ahí mayor hermeticidad y nos permiten, tal vez en el momento de armado de la araña y todo esto, si nos hemos equivocado, poder sacar y volver a unir, que es una ventaja frente al sistema cementado, que una vez que pegamos ya no tenemos esa opción. En general, más allá de las ventajas comparativas entre uno y otro sistema, entre uno y otro tipo de material, en general todos son mucho más fáciles de trabajar de que lo que eran los materiales antiguos, porque al igual que en agua tenemos el sistema viene completo con todas las piezas, accesorios que necesitamos, son fáciles de manipular porque son más livianos. Como veíamos también en agua, que hay materiales que están especialmente, cañerías especialmente diseñadas para agua caliente, hay cañerías de desagüe cloacal también diseñadas para recibir agua caliente o aceites, ¿sí? Entonces la tecnología en estos materiales ha ido avanzando mucho y hay gran variedad con distintas prestaciones, digamos. Este tipo son por ahí los más económicos,
pero no están mal. Tienen por ahí el tema de las uniones cementadas que puede llevar inclusive un poco más de tiempo en lo que es la obra. Vamos ahora, ya vimos más o menos cómo es el trazado, cómo se resuelve, vamos a ver ahora cómo termina este sistema. El sistema de los desagües pueden ser con un sistema dinámico o un sistema estático. El sistema dinámico, todos los efluentes cloacales van a una red colectora, esa red colectora va a ir a una planta que va a hacer un tratamiento de estos efluentes, ¿sí? Es decir, los efluentes no son tratados dentro de mi lote. ¿Cuáles son las características que tiene este sistema? Como habíamos visto antes, el artefacto más alejado es el que va a llevar la ventilación. Puede haber más ventilaciones, como vimos en distintos casos. Y los requerimientos son que la última cámara de inspección previa a la red colectora esté por lo menos a 10 metros de la línea municipal. Y siempre la red principal debe salir perpendicular a lo que es nuestra línea municipal. Acá tenemos algunos gráficos de la norma que lo muestran, siempre perpendicular. En el caso de 0,8 va perpendicular a la línea municipal que nosotros tenemos ahí, en este caso también, y en el único caso, cuando el ángulo es menor, ven que este tiene una pequeña inclinación, cuando el ángulo es menor a 10 grados, en ese caso se permite que no sea exactamente perpendicular. El sistema estático, la diferencia es que no tengo una red colectora, entonces el tratamiento de efluentes yo lo tengo que hacer dentro de mi predio, ¿sí? Dentro de mi lote. En este caso, algunas de las diferencias son, además de tener la ventilación en el extremo más alto de la instalación, voy a tener otra en el punto más bajo, que va a ser el punto en el que yo voy a terminar sacando mis líquidos al terreno, ¿sí? Esa va a ser la otra ventilación. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto. Lo más importante de este sistema es distinguir que nosotros tenemos una parte que es de tratamiento de los efluentes, que ahí vamos a ver que pueden ser distintas, y una parte en que los efluentes ya se filtran al terreno, ¿sí? Estos dos componentes, que en este caso es una cámara séptica, pero puede ser otro, y el pozo absorbente, que también puede ser otro, ahí lo vamos a ver, tienen distintas funciones. Entonces, una no reemplaza a la otra. Con esto vamos a hacer el tratamiento de los efluentes y con este vamos a terminar de eliminarlos al terreno. Vamos a ver ahora lo que es el tratamiento de los efluentes. El tratamiento, como dijimos recién, lo podemos hacer con cámara séptica y también ahora hay en el mercado biodigestores, que hay gran variedad. Ahí vamos a ver las características principales, pero existe también, como vimos el otro día con los paneles solares, como una diversidad de biodigestores enormes, pero nos vamos a concentrar en lo que es el funcionamiento y las características principales. ¿Cómo funcionan estos artefactos, estas partes de la instalación? Siguen siendo parte de la instalación principal, o sea que son herméticos. Esta es la cámara séptica construida in situ, que tiene algunas características que por ahí se entienden un poco más fácil aquí y después vamos a pasar a lo otro. ¿Qué sucede aquí? Los líquidos vienen a esta cámara, donde en esta cámara sí se acumulan, y en esta cámara va a haber bacterias, tanto bacterias aeróbicas que van a estar en contacto con el aire, como bacterias anaeróbicas, que lo que van a generar es la putrefacción del material sólido que tienen los efluentes. Ese material sólido que van generando la putrefacción y decantación va a ir formando en el fondo de la cámara lo que se llama logos o barros, ¿sí? Las bacterias van a ir consumiendo esto y van a ir generando acá logos. En la parte de arriba se va formando una costra de lo que las bacterias estaban generando, se va formando acá arriba el material que sube
genera una costra y sobre esa costra están las bacterias aeróbicas, que son un poco lo que les decía, que también nos permite la ventilación adentro, que ya hay bacterias aeróbicas, que son las que trabajan en contacto con el aire y lo que generan es un proceso de oxidación de los materiales, ¿sí? Entonces, en conjunto, las bacterias aeróbicas y las anaeróbicas lo que producen es la depuración de los efluentes y después de la cámara, después de que las bacterias hicieron esto, el líquido sale ya tratado. No es un líquido que pueda ser para uso, pero sale tratado para no contaminar la napa. ¿Cuáles son también otras de las características de esta cámara? Bueno, si ustedes ven, tiene un desnivel hacia el lado del ingreso. Lo que se trata de hacer con estas cámaras es retardar el paso de los efluentes para darle tiempo a las bacterias a que puedan hacer este proceso. ¿Cuál es el tiempo que se estima que los líquidos deben estar dentro de la cámara? Entre 24 y 48 horas. ¿Sí? Entre 24 y 48 horas se estima que es tiempo suficiente como para que los líquidos sean tratados. Si están menos tiempo que eso, el líquido va a pasar bastante contaminado hacia el próximo punto, que puede ser un pozo absorbente o un lecho nitrificante, ya lo vamos a ver. Pero, digamos, la cámara no estaría dando abasto, entonces mucho material pasa sin tratarse. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no suceda? Dimensionándola correctamente. Y aquí hay como un punto que, bueno, según la norma, se recomienda que la cámara esta se calcula por la cantidad de usuarios y se calcula que la cámara esta tiene que tener 200 a 250 litros por día por persona, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos agua y calculábamos o dimensionábamos el tanque de reserva, calculábamos más o menos eso, 250 litros por día por persona? Y digamos, tiene una lógica entonces que esta cámara tenga esa dimensión. Si yo voy a tener una reserva de 1000 litros, por ejemplo, en un día esa reserva a algún lado se me va. Y ese lado es precisamente la cámara séptica, ¿sí? Entonces, la cámara séptica está en relación directa a la capacidad de nuestro tanque de reserva. No debería ser menos que nuestro tanque de reserva. Y no solamente que no debería ser menos, sino que la norma nos dice que este proceso se lleva a cabo entre 24 y 48 horas. Es decir, que si yo lo voy a hacer en 48 horas, la capacidad debería ser el doble que el tanque de reserva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? De que nosotros como diseñadores podamos ser consistentes en nuestras decisiones de diseño y que si suponemos que una vivienda va a tener un consumo de 1000 litros por día, también seamos conscientes que la capacidad de mi cámara para tratamiento debe tener por lo menos esa capacidad, ¿sí? Los 1000 litros. Ese es como el mayor problema que suelen tener las cámaras, que se dimensionan más chicas. Entonces, eso hace que, como decía, los efluentes pasen sin tratar y traiga problemas al siguiente paso, que es la filtración al terreno. Esto, como les dije, acá abajo va generando lodos y eso se sacan con camiones atmosféricos, que generalmente puede ser cada 2 años o por más o menos. En el mercado, actualmente, a mí me gustaría no poner marcas, pero existen, se venden cámaras sépticas, que por ahí muchas, sin que sea esta marca en particular, ¿no? Y eso también para que tengan como cuidado con respecto a la capacidad. Muchas cámaras sépticas se venden, tienen el formato del tanque de reserva, lo único que cambia es las entradas y las salidas, porque ya no entramos agua, sino que efluentes locales. Lo único que cambia es la entrada y la salida. Y en el mercado por ahí muchas veces se ofrecen cámaras sépticas para 6 personas de 800 litros, ¿sí? Entonces ahí hay como alguna inconsistencia en lo que decíamos antes. Si esta vivienda va a consumir 1500 litros de agua por día, ¿por qué le voy a poner una cámara séptica de 800? Esa es como alguna precaución que tienen que tener cuando vean las cámaras sépticas que vienen como prefabricadas ya.
Entendiendo cómo es el funcionamiento, por ahí uno dice, bueno, está bien, tengo una vivienda de 6 personas, pero compro una cámara tal vez para 8, para 10, porque me parece que esta capacidad no va a ser suficiente. Entonces, es uno de los sistemas de tratamiento. El otro son los biodigestores. Los biodigestores básicamente lo que hacen, el principio de funcionamiento es el mismo. Hay bacterias aeróbicas que van a oxidar el material, hay bacterias anaeróbicas que lo van a descomponer. Lo que tiene este sistema es que ha generado una tecnología en que divide estos procesos y hace que el proceso se lleve a cabo mucho más rápido. Entonces, probablemente, en vez de calcular que yo tenga que tener los líquidos ahí entre 24 y 48 horas, los pueda tener menos tiempo, y los fabricantes en este caso sí recomiendan, algunos fabricantes tal vez, uno de 800 litros para 6 personas. Pero tiene sentido en que la tecnología que han desarrollado permite que el proceso sea más rápido, ¿sí? ¿Cómo funcionan básicamente? También ingresan los líquidos, decantan hacia el fondo, que tienen esta forma como de cono, decantan hacia el fondo y ahí se comienzan a formar los barros. En esta parte van a estar las bacterias anaeróbicas y en esta parte van a estar las bacterias aeróbicas que van a terminar de hacer, en esta parte hacen la putrefacción, en esta parte hacen la oxidación y sale el líquido tratado hacia su punto final, que sería la infiltración al terreno. Este tipo de sistemas van a ver también que se ofrece mucho como autolimpiante. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a necesitar camión atmosférico. No es que se limpie solo, en realidad. Generalmente aquí se pone una caja de depuración que se llama, y una vez por año, cada 2 años, se abre esta llave y se vuelcan los lodos en esta caja que se arma in situ. En el caso de haber obstrucciones, por ejemplo, se puede acceder desde esta diagonal para generar el movimiento de los lodos. Es un proceso, digamos, que puede realizar el mismo usuario y no necesitas de un tercero para hacer la limpieza de los barros. Entonces, esto un poco con respecto a lo que son los sistemas de tratamiento de los biodigestores. Hay muchísimas alternativas en el mercado hoy en día y que le van adicionando cosas. Hay biodigestores que con los gases que se generan aquí, por ejemplo, se pueden volver a utilizar como combustible. Hay como cositas por ahí también un poco más complejas, pero no para la escala de vivienda. Una vez que los líquidos fueron tratados, entonces ahora sí vamos a su infiltración final al terreno. Para eso tenemos también, como a grandes rasgos, 2 tipos de sistemas de filtrado. Por un lado están los pozos absorbentes y las perforaciones, que esto se hace cuando tengo las napas, la napa freática, y los efluentes cloacales tienen que llegar a la napa freática. No pueden pasar de la napa freática, no pueden pasar del primer manto impermeable, porque si no contaminaríamos las napas inferiores, ¿sí? Todos nos manejamos hasta la napa freática. Los pozos la profundidad es justamente hasta la napa. ¿Cuál es la función de los pozos estos? En esta superficie que se genera en este cilindro, sobre esta superficie los líquidos van a ir filtrando al terreno, ¿sí? Dependiendo de la composición del terreno, puede ser, y la altura que vaya a tener el pozo, puede ser que simplemente esté excavado o que se necesite hacer con ladrillos este aparejo como de nido de abeja, o se pueden utilizar anillos de hormigón para que los líquidos puedan ir filtrando. ¿Cómo se calcula la profundidad de este pozo? El primer 1,5 metros se calcula que es parte del pozo. A partir del 1,5 metros se empieza a calcular la superficie de absorción que va a tener. Y se calcula una superficie de 1 metro cuadrado por persona, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que tenga, por ejemplo, la vivienda, va a ser la profundidad del pozo.
Otra cosa, también se pueden utilizar perforaciones